Dios les bendiga, amados hermanos. Ya es lunes, ya comenzamos con nuestro trabajo, comenzamos con nuestra labor que el Señor nos ha determinado para poder ser útil en la obra de Él. Damos gracias a Dios porque tenemos un día más de vida, ¿cierto? Hoy día como que en este tiempo es como un regalo de Dios la vida, pues, amados hermanos. Así que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenido nuevamente a tener una semana más con la presencia del Espíritu Santo, como así también por la gracia que nos da nuestro Señor y grande Jesucristo, nuestro grandioso Jesucristo. Así que cada uno de ustedes va a ser bienvenido en estas redes sociales. Hoy en día, cierto, no hay excusa para no conectarse porque a todos los mandaron temprano para la casa, a otros nos tienen aquí acuartelados, no quieren que ni salgamos ni a la esquina a comprar, amados hermanos, así que a la verdad que estamos contentos, estamos felices de poder ser parte de la bendición de nuestro gran y poderoso Dios. Así que bienvenido cada uno de ustedes, los que se van a sintonizar. Vamos a dar lectura a su palabra, la cual nos compete tener que aprender de su palabra y sentir que ustedes están conectados conmigo, ¿cierto? Con sus comentarios, con sus saludos que ustedes puedan hacer a través de las redes sociales, que eso ayuda mucho también a la hermandad, a la gente que en YouTube también se conectan. Ellos se conectan en YouTube y a la verdad de que ellos sienten también que ustedes están participando y sienten la bendición de nuestro Señor también en su vida. Así que, amados hermanos, a trabajar todos juntos porque somos obreros en la viña del Señor. Bienvenida mi amada hermana y cuñada Bruni. Mucha bendición para usted y familia. Un gran abrazo también para usted, para que el Señor también les guarde, pongamos atención y podamos también ser parte de esta hermosa bendición. Saludo también a Oscar, para que el Señor también le bendiga grandemente a él, ¿cierto? Y que pueda tener también acuartelamiento para que no le pase nada tampoco. Así que, amados hermanos, la palabra de Dios la vamos a tener en el libro de Salmos, capítulo 61. Libro de Salmos, capítulo 61. Ahí vamos a tener la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Así que tome su Biblia o simplemente usted anota si no tiene la Biblia a mano, pero después usted también la puede leerla para que comparta conmigo esta hermosa y linda palabra que el Señor tiene para cada uno de nosotros en esta noche. Así que así dice la palabra de Dios en el Salmo 61. Dice así, del versículo 1 al 8, dice así: Oye, oh Dios mío, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas, porque tú, oh Dios, has oído mis votos, me has dado la heredad de los que temen tu nombre. En días sobre días añadirás al rey. Los años serán como generación y generación. Estará para siempre delante de Dios. Prepara misericordia y verdad para que lo conserven. Así cantaré a tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Jesús, te damos gracias. Muchas gracias porque nos das un día más, Señor, de privilegio de poder ser parte de la bendición, Dios eterno, de abrir estas redes sociales, Señor, para compartir con mis hermanos tu palabra. Importante es tu palabra, Señor, es importante que tu palabra traspase los límites de estas redes sociales, Señor, para poder ser también nosotros de bendición para ellos, como también mis hermanos, bendición para mí. Usa mis labios, mi mente, Dios, dame sabiduría para poder hablar de ellas, Señor, y de acuerdo a tu palabra, Señor, llegue a cada corazón, Dios, de tus hijos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amados hermanos, Dios te bendiga, José. También es un gran aporte, José, también en las redes sociales. Así que mucha bendición para ti, como así también para toda tu familia. Qué importante también que estés en tu casita, ¿cierto? Tengas que guardarte. Mira que estos virus están atacando a los abuelitos, así que por favor, cuídense los abuelitos. Lo digo por experiencia mía, amado, ¿cierto? Porque a la verdad que estamos resguardándonos para que el Señor tenga
tenga que todo momento, ¿no? Confiamos en Dios. A la verdad que estos días han sido días de muchas noticias negativas. Me refiero yo negativo en el sentido de tener que ver, ¿cierto?, cuánta gente está sufriendo con este tipo de enfermedades y cuánta gente también sigue, ¿cierto?, alarmada con estas noticias que están ocurriendo en nuestro país. Pero tenemos también, ¿cierto?, que obedecer a nuestras autoridades, ¿cierto?, superiores, para tener que resguardarnos y tener que también nosotros protegernos de todo este tipo de males, ¿cierto?, que están ocurriendo afuera, en donde la multitud, ¿cierto?, no tiene respeto, la multitud sigue, amados, formándose en distintos lugares. Un desastre fue en la mañana, mostraban en las noticias lo que fue también la entrada a los metros, donde la gente, ¿cierto?, estaba amontonada, y se supone que cada cual tiene que estar a 1 metro de distancia para no tener contagios. Pero se habla, amados hermanos, de que esta semana y la próxima semana son las semanas más caóticas, como que explosión de esta enfermedad, en donde va a aumentar mucho más lo que hablan las noticias, ¿no? Va a aumentar mucho más lo que es los que van a estar contagiados con esta enfermedad, y son 2 semanas que va a haber un poco de calma y a poco se va a ir disminuyendo. Pero usted y yo, ¿cierto?, que hemos creído en un Dios todopoderoso, los que estamos bajo la cobertura del Señor, los que vivimos bajo la gracia de Dios, los que oramos, los que clamamos, que estamos acá a lo mejor encerraditos en la casa, pero no para tener que, ¿cierto?, hacer otro tipo de cosas que nos distraigan de la presencia de Dios. Tenemos que tener un lugar, ¿cierto?, privado para poder orar y poder estar en la presencia de Dios, presentarnos para que el Señor tenga misericordia de nuestras vidas y nos tenga que ayudar en estos tiempos difíciles, tiempos complicados y difíciles, la cual necesitamos plenamente la ayuda de nuestro gran y poderoso Dios. Así que, amados hermanos, eso es importantísimo. Nosotros tenemos que ser los portadores de buenas noticias. Cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, si bien es cierto, nos ponemos en alerta lo que la palabra de Dios nos habla, ¿cierto?, y lo que nos advierte el Señor de las cosas que vendrán y que todavía vienen en camino, todavía cosas peores que las que estamos viendo, pero encontramos en su palabra, ¿cierto?, que Dios siempre nos da una puerta de escape, nos da una salida. Dios nunca nos deja encerrados. Dios nunca nos deja, ¿cierto?, ahí que no salgamos del lugar donde creemos que estamos oprimidos. No, el Señor siempre nos da una salida para poder nosotros también, ¿cierto?, encontrar la gracia, encontrar la voluntad de Dios de poder ayudarnos y darnos también a nosotros, ¿cierto?, tranquilidad, espiritualmente tranquilidad, para que nosotros no nos aflijamos, sino que estemos orando y orando. Eso es lo más importante que tiene que tener un cristiano, es llenarse de oración, mantenerse bajo una cobertura, porque lo único que nos cubre, amado, lo único que nos protege a nosotros, a usted y a mí, es la oración. Entonces, cuando nosotros escuchamos estas noticias, mueve, ¿cierto?, cuando dan noticias ya de los fallecidos y de la cantidad, cómo va aumentando día tras día la cantidad de infectados, eso nos preocupa. La verdad que nos preocupa un poco, pero sentimos nosotros la necesidad de orar y estamos en oración, estamos en clamor como iglesia para que el Señor tenga que cuidar a aquellos que son más débiles, ¿no? Hay mucha debilidad, hay mucha flaqueza, especialmente en lo espiritual hay mucha flaqueza y hay mucha necesidad en los hogares que se levanten con fuerza, con ánimo y con deseo de poder entregarle a Dios toda la honra y toda la gloria en medio de esta tormenta. Necesitamos que la iglesia se levante, necesitamos que la iglesia se fortalezca, necesitamos que la iglesia despierte, hermano. La iglesia despierte. A mí me encanta lo que habla el pastor Claudio, ¿cierto?, en las redes sociales, y habla de los pastores cobardes, ¿cierto?, que no hacen culto, que están encerrados en sus hogares. Que no, a mí me encanta porque la verdad que hay cosas que no nos tiene que preocupar, ¿cierto?, en el sentido de que a lo mejor cualquiera puede decir que el pastor Claudio no es previsor con su congregación. Pero no, yo creo que es la confianza, en la fe que hay en los hermanos, ¿cierto?, el tener que congregarse a alabar el nombre del Señor. Pero también, ¿cierto?, él hablaba y decía de que le oraba a Dios para que no hubieran más de 50.
Pero yo creo que la cantidad de hermanos es una cosa de que el Señor determina cuántos son los que pueden llegar a una congregación. Y en la mañana él decía de que si él no hubiese hecho culto el día de ayer, cierto, 3 almas no se hubieran salvado. Y a la verdad que eso es importantísimo, porque si un alma se salva solamente una, dice que hay fiesta en los cielos, imagínese 3. Entonces yo no me imagino los cielos cómo estarán cuando son 3 los que se convierten o aceptan a Cristo en sus vidas. Entonces hay gente que son batalladoras, hay gente que son más aguerridas, hay gente que son más, cierto, con más decisiones fuertes, más firmes. Y eso también el Señor lo valora. También valora, cierto, la fortaleza, la fuerza. Pero también valoran a los que a la verdad son más previsores, por cierto. Dios también, por algo que somos un cuerpo, somos miembros. Todos tenemos miembros en nuestros cuerpos distintos, diferentes. Dice de que si todos fuéramos manos, no serviríamos. Si todos fuéramos pies, la verdad que no. Todos somos un cuerpo, la iglesia es un cuerpo. Entonces cada cual funciona de distinta manera y de la manera que actúe el cuerpo, siempre se tiene que hacer con fe y con esperanza, ¿cierto? Y tener que tener la visión y tener que tener nuestra mirada, ¿cierto? Hacia los cielos, porque de allá viene nuestra ayuda, de allá viene nuestro socorro. Entonces nosotros no tenemos que al mirarnos si otro no hace lo que yo hago, sino que simplemente todos estamos en un conjunto de unidad. Queremos mantener la iglesia en unidad. Queremos que la iglesia se mantenga en unidad. Porque en estos tiempos, amados hermanos, y lo he repetido 1000 veces, que las iglesias hoy en día, ¿cierto?, simplemente han estado muy divididas, muy separadas, muy llevadas a su propia idea, a su propia manera de poder dirigirse en sus vidas delante de Dios, pero muchas veces en una manera muy equivocada. Muy equivocada. Por eso de que es importante de que la iglesia ya despierte, que la iglesia ya se levante, ¿cierto? Y pueda alzar la voz delante de Dios para que Dios tenga que, ¿cierto?, hacer su voluntad, pero que la haga con misericordia. Misericordia. Necesitamos que Dios lo haga de esa manera. Porque nosotros cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, o cuando Cristo me aceptó a mí delante de su presencia, a la verdad que nosotros nos llenamos de promesas, pues nosotros no escatimamos tantas promesas que le hacemos a Dios, y esas promesas muchas veces nosotros no las cumplimos. Nosotros cuando orábamos antiguamente, cierto, Señor, te serviré hasta cuando yo me muera, Señor, siempre seré fiel, aunque esté enfermo, aunque tenga problemas, tenga dificultades, siempre nosotros vamos a tener, cierto, una palabra de ofrecimiento delante de Dios, sabiendo o desconociendo muchas veces nosotros de que Dios conoce nuestro corazón y conoce nuestras mentes. Él conoce nuestro andar, Él conoce nuestra entrada y nuestra salida, por hermano. Entonces, todas las promesas que yo pueda hacer, todo lo que yo pueda decir con mis labios, ¿cierto?, tiene que ser con mucha cautela. Mucha cautela, porque muchas veces me comprometo con Dios en hacer algo y no lo cumplo. No lo cumplo, y el Señor dice de que Él no olvida lo que nosotros hablamos o prometemos. Y eso hace de que muchas veces nosotros tengamos en el caminar, tengamos muchas debilidades y flaquezas, ¿cierto? Porque es tanta la llenura, hermanos, es tanto el gozo que hay dentro del corazón cuando nosotros entramos al Evangelio, es tanta la bendición de Dios que es derramada sobre nuestras vidas, que a la verdad que nosotros nos escatimamos en hablar. A lo mejor Dios perdona todas esas palabras que nosotros hablamos tan abiertamente, por el hecho de que Él conoce toda nuestro nacimiento hasta nuestra muerte, Él la conoce, y sabe que en el camino, ¿cierto?, si yo voy a ser fiel o no voy a ser fiel, el Señor conoce todo eso. Pero nosotros estamos tan llenos de gozo de que queremos entregarle todo al Señor y queremos darlo todo de una vez por todas y pensamos de que el Evangelio es de poco tiempo, de 1 mes, 2 meses, 1 año, 2 años, ¿cierto? Y ahí de a poquito ya empezamos, ¿cierto?, a flaquear. Nuestros pasos se empiezan a debilitar y empezamos a flaquear, a debilitarnos. Y eso hace de que nosotros también perdamos, ¿cierto?, el enfoque y perdamos también lo que un día yo le prometí al Señor. Por eso que nosotros, a la verdad que hay votos que yo hago delante de Dios que cambian nuestras vidas. Hay votos que cambian nuestras vidas. ¿Cuántas veces usted le ha hecho una promesa al Señor? ¿Cuántas veces usted le oró al Señor y le prometió fidelidad hasta la muerte? ¿Cuántas veces, cierto, los que han estado enfermos con gravedades, cierto, con enfermedades
a la verdad, que no tienen remedio acá en la tierra, amado, y le hacen promesas al Señor. ¿Cuántas veces hemos hecho eso? ¿Usted cuántas veces le ha hecho promesa? A lo mejor usted no tenía trabajo y usted le prometió al Señor, ¿cierto? Algo, si Él le daba trabajo a usted. ¿Cuántas veces usted, ¿cierto? Quiso hacer un trámite y era importantísimo ese trámite, y usted le ofreció a Dios, ¿cierto? Fidelidad, perseverancia, estar siempre en la oración, estar siempre alabando su nombre. Y Dios responde a su petición, Dios le da lo que usted le está pidiendo. Pero ¿cuánto es el tiempo que usted se demora en cumplir esos votos que usted hace con Dios? Esos votos que usted hace con Dios. Mi hermano Oscar me dice que está lento el internet. Yo me imagino porque el internet en este tiempo, la verdad, está muy complicado, donde todas las familias ahora ya están más en los hogares. Y se pierde un poquito la velocidad del internet. Pero en el nombre de Jesús confiamos que el internet se va a mejorar, hermano mío. Así que esas promesas son las que a nosotros muchas veces nos hacen, ¿cierto?, perder también nuestra comunión con Dios, también a nosotros, ¿cierto?, de que Dios ya respondió, porque yo he visto, amados, he visto hermanos que Dios los ha sanado de cáncer, de próstata, cáncer, ¿cierto?, al estómago, cáncer del cuerpo, que han estado, en el tiempo que han estado enfermos, amado, aún a la rastra llegan a la iglesia buscando, ¿cierto?, misericordia de Dios. Y cuando Dios los sana, a la verdad que ya después sus pasos son más lentos. Entonces tenemos a Dios, muchas veces lo tenemos como el doctor, ¿cierto?, el cirujano, que está a nuestra disposición cuando yo quiero, ¿cierto? Cuando yo estoy enfermo, cuando yo necesito, ahí está el cirujano para que me tenga que hacer, ¿cierto?, arreglo a mi cuerpo, operar mi cuerpo, sanar mi cuerpo, pero después yo me olvido a la verdad de tener que obedecer o tener que cumplir, más que nada cumplir, ¿cierto?, las promesas que yo le hice al Señor. Y eso es complicado y difícil, ¿cierto? Es complicado y difícil. ¿Por qué razón? Porque Dios no olvida. Dios no olvida lo que yo hablo, Dios no olvida de lo que yo digo. Dios siempre me va a hacer recordar todo lo que yo digo. Por eso es que es necesario que nos mantengamos un poquito más reservados, un poquito más, ¿cierto?, con más cuidado delante de Dios. Seamos honestos con nuestras palabras, seamos honestos con nuestros dichos, seamos sinceros con nuestras palabras ante Dios, porque nosotros podemos encontrar muchas maneras en las cuales nosotros podemos hacer votos con nuestro Señor Jesucristo, o hacer promesas, como usted puede decir, o compromiso también delante del Señor. Pero todo eso nos enlaza, todo eso a nosotros nos comprometen delante de Dios con nuestras palabras y nuestros dichos. Nosotros tenemos que, amado, tener cuidado, porque todas las palabras que yo hablo, todo lo que yo digo están escritos en el libro de la vida. Ahí están escritos, aún dice su palabra, las palabras ociosas de mí están escritas en el libro de la vida. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Por eso el salmista dice: oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. A mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Hay una promesa, hay algo aquí que está pasando con el salmista, que está sintiendo, ¿cierto?, la necesidad de que Dios atienda su oración. Y si nosotros consideramos al salmista David, si consideramos al rey David, ¿cierto?, en lo que Dios habla de él, que es el corazón de Dios, a la verdad, amado, que la aflicción que puede tener el rey David, la aflicción que puede tener dentro de su vida, es más allá de lo que pueda, ¿cierto?, sentir como rey, o sentirse, ¿cierto?, tan protegido o tan bendecido de parte de Dios, porque nosotros podemos ser bendecidos de parte de Dios, podemos estar guardados con nuestro Dios, pero nuestra humanidad, fidelidad delante de Él, amado. Nuestra humanidad, este cuerpo, nuestra mente, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros labios, toda esta humanidad que nosotros tenemos es la que muchas veces nos aparta, ¿cierto?, de la bendición de Dios y nos hace olvidar lo que hemos un día prometido delante de Dios. Y eso es peligroso, es muy peligroso, porque nosotros tenemos que ser leales con Dios.
Si Dios es leal con nosotros, si Dios ha sido fiel con usted, si Dios le ha dado a usted la respuesta a la petición de su corazón, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Es cumplir mi palabra delante de Dios. Pero eso no se está cumpliendo y hoy en día con menos razón, pues, amado, con menos razón. Porque hoy en día donde debemos de nosotros buscar más de Dios, tener más comunión con Dios, que donde tendríamos que tener más acercamiento con Dios, amado, estamos más lejos. No estamos cerca, estamos más lejos. Y eso hace, amados hermanos, de que Dios, ¿cierto?, simplemente está mirándonos y está observando mi conducta, mi forma de ser, amado, y no escucha nuestra oración. Porque es importante que nosotros veamos por qué Dios nos responde mi clamor. Es importante. Porque ¿cómo está su corazón? ¿Cómo está su vida delante de Dios? Yo le pregunto a usted cómo estuvo usted su relación con Dios en el día de hoy. Yo le pregunto a usted cuántas veces oró en el día de hoy. Yo le pregunto a usted leyó la palabra. Escudriñarle una cosa, pero escudriñar es otra. ¿Se detuvo usted en un pasaje bíblico, buscó, cierto, de que la palabra le hable a su corazón? ¿O simplemente usted pasó por alto el día de hoy? Llegó de su trabajo, cierto, se relajó y simplemente usted se olvidó de darle gracias a Dios. Y es importante es eso, porque Dios responde a mi oración, pero también Él quiere ver respuesta de mí hacia Él. El salmista David quiso que Dios, cierto, inclinara su oído para que fuera escuchada su oración. Por eso Él dice, oye, oh Dios, mi clamor. Oye, oh Dios, mi clamor. ¿Cuántas veces el Señor oyó su clamor? ¿Cuántas veces? Yo creo que muchas veces, amado. Yo no sé cuántos años lleva usted en el Evangelio. Yo no sé cuántos años usted lleva alabando el nombre del Señor. Pero considere usted de que si lleva 40 años dentro del Evangelio, si lleva 50 años dentro del Evangelio, yo le pregunto a usted de esos 50 años, ¿cuántos días? Porque hablemos, ¿cierto?, de la cantidad de horas que usted le entrega a Dios. Porque nosotros, si yo le hablo por mí, en nuestra iglesia nosotros tenemos 3 cultos en la semana. Y consideremos 2 horas nosotros por culto. Consideremos 2 horas, más tardar 2 horas. Estoy hablando de mi congregación. 2 horas. Nosotros veamos, le estoy entregando 6 horas al Señor. Cuando hay departamentos, veámoslo, por ejemplo, en la semana, 2 veces a la semana, son 3 horas, ya coloquémosle 3 horas más. Tenemos 9 horas en la semana. Y saque la cuenta usted cuántas horas, ni siquiera, amado, imagínese, estoy hablando, 9 horas, ni siquiera nosotros le entregamos un día al Señor en la semana. Ni siquiera le entregamos un día al Señor en la semana. Entonces, cuando nosotros nos llenamos nuestra boca en decir, no, yo llevo 50 años en el Evangelio y tengo experiencia en el Evangelio, pero está bien, 50 años. Pero de esos 50 años, quítele usted las horas, ¿cierto? En la cual no sirve el Señor, no se congrega, no tiene actividad dentro de la obra del Señor. ¿Cuánto? De los 50 yo le aseguro que de los 50 años a lo mejor, al máximo, a más reventar, son 2 o 3 años que usted le ha entregado al Señor de su vida, 3 años de 50 años. Entonces tenemos que tener cuidado nosotros cuando hacemos votos delante de Dios, porque no es fácil hacer votos, promesa o compromiso delante de Dios. Es muy fácil hacerlo, es muy fácil decirlo, pero cuando tengamos que cumplir, amado, porque el trato no se trata del hecho de que cuántas horas o cuántas veces su iglesia o su templo hace reunión, sino que cuántas veces usted hace reunión con el Señor, cuántas veces usted tiene compromiso con el Señor, cuánto usted se demora en una oración, cuando usted dobla la rodilla en su hogar o en su casa de oración, cuánto usted le dedica de oración al Señor. Nosotros muchas veces oramos, amado, y oramos 2 minutos, 3 minutos. En un culto general, nosotros podemos decir que oramos 10 o 15 minutos. En el culto general, porque está dentro de la alabanza, la ofrenda, está el mensaje, ¿cierto? Póngale usted que sean básicamente 15 minutos. Es lo que se ha dedicado en oración.
Entonces nosotros, amados hermanos, dentro de la congregación nuestra, si bien es cierto que la palabra de Dios es lo principal de todos nosotros, pero en 15 minutos de oración o 10 minutos de oración que nosotros tenemos dentro de nuestra iglesia, amados hermanos, para recibir el mensaje, yo me imagino cómo estará su corazón, ¿cierto? En nuestras vidas. Porque si usted no oró en el día y usted llegó a la iglesia a tener que congregarse, ¿cierto? A tener que ahí orar, yo le aseguro de que es como que usted está prendiendo una fogata, ¿cierto? Y usted enciende un fósforo a 1 metro, no le va a prender el fuego. No le va a prender el fuego. Entonces necesitamos nosotros tener, ¿cierto? Primeramente nosotros tenemos que tener el compromiso en nuestro corazón de orar en el día. De orar en el día, hermanos. Yo tengo que llegar a la casa del Señor a adorar el nombre de Dios. No tengo que llegar a la casa del Señor a tener que ahí prepararme. Y hay muchos que llegan a la iglesia, llegan ahí recién a pedirle a Dios y a darle gracias a Dios por todo. Pues hermanos, si nosotros llegar a la casa de oración para tener que darle gracias a Dios por todo lo que nos ha dado. No, nosotros tenemos que ya ir con la disposición solamente de adoración, de gratitud, de alabanza, delante de la presencia de Dios. Porque nosotros ya nos hemos preparado en el día. He separado unos minutos, he separado en 1 hora, ¿cierto? Para estar de rodillas delante del Señor orando. Me he apartado de mi familia, me he apartado de mis nietos, de mis hijos, ¿cierto? Para tener un contacto con Dios y una santidad delante de Dios. Porque somos hijos de Dios, pues hermano. No podemos ser tan confiados. Si el rey David, que era el corazón de Dios, necesitaba de que Dios escuchara su clamor, ¿qué más nos queda a nosotros? ¿Qué más nos queda a nosotros, pues, amado? Si David sentía y veía la misericordia de Dios a su alrededor, veía el cuidado de Dios para su vida, vio la victoria que tenía David, ¿cierto?, siendo hijo de Dios. Entonces es importante que nosotros también aprendamos, ¿cierto?, a tener clamor delante de Dios, a suplicar misericordia. Atiende, oh Señor, a mi oración. Desde el cabo de la tierra, o sea, de abajo, ¿cierto?, clamaré a ti cuando en mi corazón desmayare. Es porque es importante que sepamos de que nosotros, ¿cierto?, también desmayamos, nos debilitamos, pues, hermano. También nuestras vidas se debilitan, también flaqueamos, también buscamos, ¿cierto?, ayuda. Necesitamos ayuda. Entonces nosotros también necesitamos de que Dios responda a mi oración, porque yo soy débil. Insisto en nuestra humanidad. Insisto en lo que yo soy. No soy santo, no soy, ¿cierto? Todavía estoy en una tierra y esta carne todavía está sumisa y está sometida todavía a la tierra. Entonces nosotros todavía tenemos debilidades y flaquezas, las cuales nos ocurren en todo momento. En todo momento del día nos pasa algo, hermano. En todo momento del día necesitamos estar más cerca de Dios. Porque necesitamos a Dios. Usted necesita a Dios, yo necesito a Dios. Entonces no puedo estar lejos de Dios. No puedo vivir sin Dios. Usted no puede vivir sin Dios. Es como si nos faltara el aire, hermanos. Es como si nos faltara, ¿cierto?, el aire para respirar. Dios es el que nos da, amado, la tranquilidad de poder caminar tranquilo, vivir tranquilo, respirar tranquilo. Pero si nosotros, amados, dejamos que esta humanidad, ¿cierto?, se aparte de la misericordia de Dios, porque a la verdad no he visto respuesta, o no, el Señor no ha escuchado mi oración, o simplemente yo me olvidé de las promesas o el voto que le hice a Dios, simplemente, amados hermanos, mi vida va a ser un desastre. Un desastre. Entonces necesitamos orar como dice el rey David. ¿Cierto? Llévame, dice, a la roca que es más alta que yo. Señor, que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y mi torre fuerte delante del enemigo. Amén, hermanos. Amén. Amén. Llévame a la roca que es más alta que yo. ¿Quién es la roca? ¿Quién es la roca para usted? ¿Qué dice su palabra? Que el fundamento, ¿dónde la tengo que hacer? Jesucristo es la roca, amado.
Jesucristo es la roca. Él es más alto que yo. Él es más alto. Llévame, Señor, a la roca que es más alto que yo. Llévame, Señor, coloca mi cimiento, coloca mi fundamento, Señor, en la roca que es Cristo Jesús. Porque es ahí, ese fundamento, ahí, amado, ahí es donde Dios va a escuchar nuestra oración. Porque si usted no invoca el nombre de Cristo, si usted no reconoce a Jesucristo como su Señor y su Salvador, Dios nunca va a escuchar su oración. Nunca el Señor va a responder a las peticiones de su vida, porque usted está dejando a su hijo a un lado. Si el Señor Dios tuvo misericordia de usted y de mí, fue por Jesucristo. Por Él. Él es mi roca. Él es mi salvación. Él es mi fortaleza. Ahí estoy anclado. No tengo que salirme de ahí. Tengo que estar anclado. Porque si usted coloca una casa de madera encima de un cimiento, donde usted no ancla, ¿cierto?, las bases hacia el fundamento, hacia los cimientos, amados hermanos, un viento fuerte va a dar vuelta a la casa, porque no tiene cómo detenerla, cómo afirmarla. Y Jesucristo es la roca. Nosotros tenemos que fundamentarnos en Él, construir en Él. En Él, amados hermanos, en las debilidades, en la flaqueza. Ahí me tengo que fundamentar, amado, porque no tiene que haber nada que pueda hacerme mover de esa fe, de esa confianza que el Señor ha puesto en mí, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante de mis enemigos. Podemos hablar de enemigos físicos como también enemigos espirituales, por hermano. Si hoy en día, ¿cierto?, nosotros podemos considerar de que nuestros enemigos, podemos considerar los espíritus diabólicos, ¿cierto?, cosas que andan en el aire y que son nuestros enemigos. Pero muchas veces nuestros propios enemigos, amados, son nuestros propios hermanos. Son ellos los que muchas veces quieren hacerlo flaquear, quieren hacerlo caer. Le buscan defectos, le buscan detalles, le buscan enfermedades, le buscan problemas, le buscan calumnia, le buscan muchas cosas, por hermano. Si su fundamento no está ahí, usted simplemente, amados hermanos, va a perder, ¿cierto? Va a perder el centro, que es Cristo Jesús, nuestro Salvador eterno. Entonces, ¿cómo me tengo que fundamentar? ¿Cómo me tengo yo que afirmarme en la fe? ¿De quién me afirmo? ¿De quién se afirma usted? ¿Cuál es su firmeza? ¿Cuál es su roca? ¿Cuál es su roca? ¿El trabajo? ¿Cuál es su roca? Amados hermanos, los bienes materiales. ¿Cuál es su roca? ¿Su libre albedrío? ¿Esa es su roca? ¿O es Jesucristo su roca? Entonces tenemos nosotros, amados hermanos, que vivir bajo la cobertura y vivir bajo la gracia de nuestro gran y poderoso Dios. Todas estas cosas que están ocurriendo hoy en día tienen que ser, amados hermanos, llevadas, ¿cierto?, en el Señor. En el Señor. Él dice, echa tu carga sobre mí que yo te la llevaré. Nosotros inclusive nos está pidiendo nuestra propia carga, pues hermano. Algo que tenemos que llevar nosotros porque somos culpables, ¿cierto?, del sacrificio de Cristo. Nosotros fuimos culpables. Porque por nosotros Jesús murió, por usted murió Cristo. Entonces nosotros somos culpables por lo que Cristo padeció. Pero bendita bendición, ¿cierto?, en la cual el Señor tuvo misericordia de usted y de mí, porque a través de Jesucristo hoy en día tenemos vida eterna. Y hoy en día gozamos de un evangelio lleno de la presencia de su Espíritu Santo, donde usted puede discernir, donde usted puede decidir, donde usted puede tomar, amado, si lo toma o lo deja. Todo lo que usted quiera hacer, el Señor lo respeta. Pero también, ¿cierto?, hay un problema con eso. Porque si las decisiones mías no son buenas, nosotros vamos a sufrir las consecuencias. Dice, yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Mire, ese es un voto. Esa es una promesa, la que está haciendo David. Es un voto. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. ¿Cierto? No le está dándole un tiempo. No le está dando una cantidad de años. Es lo que usted y yo una vez dijimos delante de la presencia de Dios. Yo te serviré hasta la muerte, Señor.
Si tú me respondes, Dios, esta petición, Señor, yo te voy a alabar para siempre tu nombre. Nunca voy a dejar de tocar el instrumento, Señor. Siempre estaré tocando, alabando, siempre estaré cantando. Señor, siempre estaré predicando, siempre estaré en tu santo nombre. Siempre, Señor. Entonces tenemos que tener nosotros, ¿cierto? Esa seguridad. Esa seguridad tenemos que tener nosotros para que el Señor tenga que, ¿cierto?, ayudarnos en los tiempos más difíciles de nuestra vida. Es lo que me escribe José, ¿cierto?, en de otro salmo de David. Dice al músico principal, salmo de David, cuando después que se llegó a Bersabé, es cuando el profeta le declaró su pecado. ¿Cierto? ¿Qué dice David? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Si usted lee el 2, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Aleluya. Entonces necesitamos nosotros, ¿cierto?, ser oídos de parte de Dios, porque la humanidad, eso es lo que hizo pecar a David. Su humanidad, su deseo de la carne, ¿cierto? Su deseo de la carne. No escatimó, ¿cierto?, hacer daño, no escatimó matar, ¿cierto?, al esposo de Bersabé. No se escatimó, ¿cierto?, tener que mandarlo al frente a la pelea ahí para que muera en la lucha, para él quedarse con su esposa. Pero Dios no pasa por alto, ¿cierto?, nuestros pecados. Todos nuestros pecados van a ser sacados a la luz delante de su presencia. Dice, yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo las cubiertas de tus alas. Y es eso lo que el Señor quiere usted de mí, amado. Entonces yo le pregunto a usted, ¿qué promesa le haría usted en este tiempo al Señor? ¿Qué promesa usted le haría en este tiempo al Señor? Pero piénselo usted como persona, como cristiano y como humano. ¿Qué promesa usted le puede hacer al Señor? ¿Diría usted que usted crea que le va a cumplir a Dios? ¿Cuál? ¿Cuál promesa? Si yo le digo de que si usted toma el salmo, como dice José, el Salmo 57, el 57.1, usted lo puede tomar, ¿cierto? Lo puede tomar y puede decir, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti he confiado mi alma, y en la sombra de tus alas, dice, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos, o hasta que pasen los quebrantos, que pasen los problemas. Entonces nosotros tenemos que vivir, ¿cierto?, y reconocer que Dios tuviera primeramente de Él misericordia. Misericordia. Entonces, ¿qué voto usted le podría hacer al Señor? Simplemente que el Señor tenga misericordia. Misericordia. Sí, José, si leí el 51, tú dijiste el 57.1. Y ese fue el que leí, 57.1. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti he confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Entonces, ¿dónde tenemos que nosotros estar? Bajo la sala del Señor. Ahí tenemos que estar. Ahí tenemos que estar. Nosotros, ¿cierto?, tener otra manera en la cual tenemos que nosotros hacer un compromiso con Dios. David está haciendo un compromiso con Dios. Él está haciendo un compromiso serio con Dios. Llévame a la roca que es más alta que yo. ¿Dónde? A la roca, Cristo. Llévame, Señor, ahí. Llévame a conocer a Cristo. Llévame a hacer su voluntad. Señor, enséñame a tener que honrar su nombre. Señor, enséñame a reconocer su grandeza, su bondad, su amor. Porque así la oración tiene que ser nuestra, pues, hermano. Nuestra oración tiene que ser así delante de Dios. Reconocer primero su grandeza, su gracia, su amor, su divinidad. Reconocer de que sobre Él está la bendición. Reconocer que sobre Él nosotros vivimos, que gracias a Él nosotros recibimos bendición del cielo y cuidado del cielo. Eso es lo que el Señor quiere cuando usted se congregue. Pero lo más importante es que usted ya venga con su corazón dispuesto. Usted que haya cierto... Ore, hermano. Ore al Señor en el día. Apártese un minuto. Apártese unos 10, 15 minutos. Apártese media hora. Si tiene tiempo, una hora, gloria a Dios. Pero apártese usted a tener que
alabar el nombre del Señor. Yo le aseguro que su corazón va a ser distinto cuando llegue usted a alabar su nombre. Su corazón va a arder, su corazón va a recibir más bendición de su palabra, porque en la congregación solamente oramos menos de 10 minutos, menos de 10 minutos en nuestra oración, en nuestras congregaciones. Entonces, ¿cómo vamos a llenar el vacío que está dentro de nosotros? Si nosotros llegamos, amados, así a la iglesia, así como, ¿cierto? Como llegar a cualquier lugar, pues, hermano. Tengamos cuidado, tengamos cuidado. Nosotros tenemos que honrar a Dios, tenemos que buscar más de Dios. No puedo ser demasiado confiado y sin respeto delante de Dios. Falta respeto delante de Dios. Es como si Él no conociera cómo yo estoy, como si Él no conociera cómo está mi vida. Mi vida es un desastre, hermanos. Mi vida es un desastre. Yo quiero que todos nosotros tenemos que reconocer nuestra humanidad y saber que somos un desastre. Sin Dios somos un desastre. Porque Él es el que nos fortalece. Él es el que nos bendice y nos ayuda. Él es el que nos pide. Cierto que nosotros hagamos un compromiso serio con Él. Tenemos que ser serios con Dios, hermano. No tenemos nosotros que creer, cierto, de que Dios no está mirando nuestros actos. No, sí, Él está mirando nuestros actos. Dios le bendiga a mi hermano Antonio. Muchas gracias por sus palabras. Pero la gloria siempre es del Señor. Yo habitaré en tu tabernáculo. Estaba haciendo una promesa, David. ¿Cierto? Una promesa. Porque tú, Dios, me has oído mis votos. Has oído mis votos. Aleluya. Entonces nosotros hoy en día tenemos que tener mucho cuidado con lo que prometemos. Mucho cuidado con lo que yo hago, pues, hermanos. Yo tengo que ser consecuente con lo que yo le prometo a Dios. Tengo que ser consecuente. No puedo llegar y estar, cierto, prometiéndole a Dios que voy a ser fiel si en circunstancias de que estoy un día dentro de la casa del Señor y me pierdo 3 semanas. No puedo yo decirle, Señor, mira, escucha mi oración, necesito trabajo, Señor, quiero que oigan mi oración, necesito que mi trabajo, Señor, sea con libertad para servirte, para honrar tu nombre. Y muchas veces lo hacemos así, por hermano. Y el Señor nos da un trabajo con libertad y todo, amado, y simplemente nosotros buscamos otro trabajo para poder compensar, ¿cierto?, los momentos libres que yo tengo. Tengamos cuidado, hermanos. Tengamos cuidado con nuestras palabras, porque dice que todas son tomadas en cuenta. Un voto es una oración, una promesa o un compromiso de fidelidad. ¿Qué votos podríamos hacer? Podríamos hacer. Primero dice conocer la Biblia, que cambiará nuestras vidas. Conocer la palabra de Dios. Porque en la Biblia es la que usted le va a enseñar, ¿cierto? La fidelidad le va a enseñar a usted de la manera que usted tiene que servir a Dios, de la manera que usted tiene que tomar en serio lo que Dios, ¿cierto?, quiere hacer con usted, para que su vida cambie, su vida tenga otra visión, otra mirada, no la que nosotros la tenemos como costumbre. No, con Cristo yo no puedo tener costumbres, no puedo tener costumbres, sino que nosotros tenemos que tener seriedad delante de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que ser serios delante del Señor. No podemos nosotros andar jugando a ser el evangélico. Necesitamos conocer el libro de Dios entre todos los escritos. Conocido por el hombre, la Biblia es la más importante para los cristianos. La Biblia es la más importante para los cristianos. La Santa Escritura es tan inspirada por Dios. Tan inspirada por Dios. Entonces nosotros tenemos que hablar de ella. Este tiene que ser el mensaje de hoy en día para todos nosotros. Yo he escuchado a algunos predicadores, amados, en las redes sociales, ciertos predicadores que antes hablaban solamente de la prosperidad y hablaban, cierto, de que teníamos que dar y dar y recibir, el dar y recibir. Y hoy en día, cierto, por este tipo de enfermedades, cierto, cambian la versión, pero también llevan, cierto, a la congregación a tener que tener mayor compromiso con la obra del Señor. Entonces, se aprovechan de esta circunstancia para tener que motivar a una congregación no a tener adoración. No escucho a los predicadores. Amados, de verdad, me da vergüenza. No escucho a los pastores, no escucho a los predicadores, no escucho a los obispos, no escucho a los evangelistas, no escucho que estén hablando de la oración. Escucho solamente que están hablando, cierto, que tengamos cuidado porque el Señor, cierto, tiene bendición para su pueblo. El Señor va a llenar de bendición a los victoriosos. Pero victoriosos, ¿cómo?
¿Cómo va a ser usted victorioso si no ora? ¿Cómo usted va a ser victorioso si no predica la palabra de Dios? Si usted no lee la Biblia, ¿cómo va a ser victorioso? ¿Cómo usted puede decir que conoce a Jesús si no lee la Biblia? Es importante la lectura, hermano. Es muy importante la lectura. Dice en 2 de Pedro 1:27, santos hombres de Dios hablaron y escribieron dirigidos por el Espíritu Santo en la palabra del Señor. Mateo 24:35 dice que su palabra permanecería para siempre. El Salmo 119:89 dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Todos deberíamos de hacer el voto de conocerla, hermanos. Todos debiéramos de hacer el voto de conocer su palabra. Entonces, para conocer su palabra, ¿qué es lo que necesitamos nosotros, usted y yo? ¿Qué es lo que necesitamos? Oración. Necesitamos oración. Tenemos que orar delante del Señor para que Dios nos dé sabiduría por su palabra. Por su palabra. Tenemos nosotros que encontrar sabiduría a través de su palabra. La Biblia nos da crecimiento espiritual. Amén, diga usted. El Espíritu Santo tomará la materia prima de las Escrituras y dejará que la palabra de Dios haga su obra en nuestras vidas. El cristiano que quiere crecer necesita estudiar la Biblia. Amén. Amén a eso, hermanos. Amén. El cristiano que necesita crecer necesita estudiar la Biblia. Es muy importante. Dice en 1 de Pedro 2:2, desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Para que crezcáis para salvación. Y es ahí cuando usted va a ser serio con las promesas que usted le haga al Señor. Es ahí cuando va a entrar la madurez en su vida. Es ahí cuando usted va a ser más responsable con el Señor. Cuando usted le haga una promesa, cuando usted crezca a través de la palabra de Dios, todas las promesas que usted va a hacerle delante de Dios, usted las va a cumplir. Pero como usted no lee, como usted no ora, simplemente sus promesas son vanas delante de Dios. No tienen fundamento. No tienen fundamento. Pero como Dios es fiel, como Dios es leal con su palabra, como Dios siempre va a hacer, ¿cierto?, su voluntad dentro de todo, cuando usted le ora en el nombre de Jesús, porque nosotros cuando nombramos a Cristo, amado, Dios simplemente, amado, Él atiende nuestra oración por amor a su Hijo Jesús. Por amor a su Hijo Jesús. Entonces nosotros tenemos que crecer. Dice, desear como niño recién nacido la leche espiritual, no adulterada, para que crezcáis para salvación. Entonces, amados hermanos, si usted quiere respuesta, usted quiere tener mayor responsabilidad con Dios, lea la Biblia. Lea su palabra. Interiorícese qué es lo que Dios quiere con usted. Aprenda usted a crecer por su palabra. Los cristianos deberíamos de ser conocidos por el vigor y la salud espiritual. Deberíamos ser gigantes en el mundo. Deberíamos florecer y crecer, hermanos. Eso es lo que necesita el Señor de usted y de mí. La Biblia nos dará dirección espiritual. No dejé pasar por alto eso, hermano. Porque estas palabras no tienen que quedar en el aire. Y doy gracias a Dios. ¿A usted por qué doy gracias a Dios? Porque todos estos mensajes, toda esta palabra que yo estoy hablándole a usted, está también y va a quedar por siempre también en las redes sociales. Porque toda esta palabra, lo que estoy hablando hoy en día, estará también en YouTube. Y ahí, amado, quedará por siempre. Esta palabra quedará por la eternidad. Dentro de lo que son las redes sociales. Entonces necesitamos nosotros crecer y deberíamos ser gigantes en el mundo, hermano, para poder florecer y crecer. Entonces necesitamos de que usted entre en la voluntad de Dios. La Biblia nos dará dirección espiritual. Esto también lo necesitamos. Vivimos en un mundo de prioridades confusas y de inclinaciones pervertidas. ¿Cómo encuentra usted una persona la solución en una confusión así? No se encuentra. La Biblia tiene la respuesta y nos da la dirección. En el Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Aleluya. Gloria a Dios por eso, amados. Bendito sea el Señor en eso. Yo creo que vamos a tener, ¿cierto? Vamos a tener una gran responsabilidad. Vamos a tener un gran compromiso delante de Dios. Esta palabra tiene que hacernos despertar. Esta palabra nos tiene que hacernos a nosotros madurar y crecer.
tiene que dar muestra a usted de que de verdad no sabemos nada. Yo reconozco que no sé nada. Todo lo que el Señor me da es por a través de misericordia y su Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos que crecer a través de su palabra. Yo habitaré en tu tabernáculo. Entonces tenga cuidado con las promesas. Tenga cuidado con el voto que usted hace delante del Señor. Porque ahora usted tiene un compromiso y diferente. Cuando usted ore, cuando le pida a Dios algo, primeramente vea usted si va a cumplirle a Dios o no. Porque un día a Él le va a declarar, ¿cierto?, su incumplimiento. Dice, más vale, dice, que no me hubierais conocido. Entonces nosotros no podemos tomar a Dios como un juguete. No podemos tomar a Dios como una entretención. No podemos tomar a Dios como mi salvavidas. No puedo tomar a Dios, ¿cierto?, como mi diversión. No, si voy a probar a Dios, si Dios me lo da, voy a ser fiel. No, amado. Usted tiene que ser serio con Dios, sincero con Dios. Dios no anda con chistes con nosotros. Dios quiere que usted sea un cristiano maduro, un cristiano fiel, un cristiano leal y un cristiano obediente. Si usted es obediente, lea la palabra. Si usted es obediente, órele al Señor y usted va a encontrar en Él, ¿cierto?, lo mejor que puede tener un ser humano. Así que, amados hermanos, un gran abrazo, un deseo de que usted despierte espiritualmente y que esta palabra tenga que hacer vida en su corazón y en su vida y no pierda la fe, no pierda la esperanza. Siga alabando el nombre del Señor. Si usted se alejó del Señor, devuélvase, retome el camino, porque necesitamos que estemos fundamentados en la roca que es Cristo, Jesús, nuestro Señor y Salvador eterno. Un gran abrazo a cada uno de ustedes, mi hermano Antonio, José. Dios te bendiga, Oscar. Dios te bendiga, hermana Bruni. Dios te bendiga a ti también. Dios te guarde en tu vida. Sean bendecidos cada uno de ustedes. Mi hermano Nelson, un abrazo. Dios me los bendiga. Sean fieles al Señor para buscarle y para alabar y glorificar su nombre. No pierdan la visión, no pierdan la gracia. El pastor Claudio, el pastor César, ¿cierto? Cada uno de ellos estén bajo la cobertura del Espíritu Santo de Dios para que podamos nosotros ser ejemplo para los que vienen llegando después, ¿cierto?, que el Señor esté llamando a sus caminos. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde, y si no viene Cristo en esta noche por nosotros, estaremos mañana nuevamente, ¿cierto?, hablando de su palabra y poder también por el aporte, gracias por su saludo, y ahora está la función en usted, no, por hermano, ¿cierto? Esta palabra tiene que correr y es usted el indicado para tener que mandársela a sus amigos, a los familiares y a aquellos que la van a recibir, gloria a Dios. Y el que no la quiera recibir, también ellos, ¿cierto?, esperarán algún día la oportunidad que el Señor los llame en sus vidas. Así que un abrazo, Dios les bendiga, Dios les guarde.